este material, que es un acrílico, 100% acrílico. Les muestro nada más que para que ustedes vean, ya que para hacer para un bebé, me pareció mucho más apropiado en acrílico. En realidad está recomendado para agujas 4, entre 3,5 y 4, pero yo preferí hacerlo en aguja 4,5. Se los digo solamente a modo de información. Muy bien, primero que nada les voy a enseñar el punto. El punto tiene que tener una base de puntos pares. Eso es la única recomendación que tienen que hacer. Entonces, vamos a hacer, en este caso les voy a mostrar con unas 10 cadenas, como para no hacerlo demasiado largo. Hice mi nudo deslizado y hacemos flojita 10 cadenas o las cadenas que ustedes quieran. Yo les recomiendo hacer para una muestra por lo menos 20, para que les dé mejor el lugar, digamos, como para tomar las medidas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bien flojitas. Una más para dar altura. Y ahora, no vamos a picar acá. Vamos a picar en las cadenitas que se forman atrás. Ustedes giran así. Esta no, porque pertenece al punto que acabamos de hacer de subida en esta pancita. ¿Ven? ¿Ven que se forman pancitas? En esas pancitas flojitas hacen sus medios puntos. Ahí hay otra pancita. Ahí van 2. Enganchan ahí en la pancita. Y así hasta el final. Esta es solamente una vuelta de preparación, que a su vez, al tomar así los puntos con la pancita de atrás, queda mucho más prolijo y después nos facilita muchísimo a la hora de hacer nuestras vistas, porque después nosotros tenemos que ir tejiendo las vistas todo alrededor. Ya cuando llegue ese momento ya lo van a notar. Muy bien, llego hasta el final y continuamos. Y acá estoy en la última pancita. Hacen una cadena de subida, la aprietan. Así les tiene que quedar. Ven que queda muy prolijita la cadenita de abajo. Bien prolijita. Muy bien, acá ajustan para que no les quede hueco. Igual después al hacer las vistas no se va a notar. Giramos el tejido y acá comienza el punto. Hacemos en el primer punto que encontramos un medio punto. Una cadena. Y ahora dejamos un punto sin tejer y en el siguiente introducimos sin lazada ni nada. Introducimos, tomamos hebra, pasamos por esa haciendo una cadenita. Ahora sí tomamos hebra, nos metemos por ese mismo punto, tomamos hebra, estiramos, tomamos hebra y pasamos por todos. Y una cadena. Va de nuevo. Dejamos un punto sin tejer, pasamos al siguiente. Sin lazada, metemos, tomamos hebra y hacemos una cadenita. Ahora sí, tomamos hebra, nos metemos por ese mismo punto, tomamos hebra, estiramos, tomamos hebra, enlazamos y pasamos por todos y hacemos una cadena. ¿Ven? Y así les van a ir quedando los grupitos. Dejamos una sin tejer. ¿Ven? Acá tejimos el anterior, dejamos una sin tejer, pasamos al siguiente, sin tomar hebra. Metemos, tomamos toda la cadena, tomamos hebra y hacemos una cadenita. Enlazamos, metemos, sacamos, enlazamos y pasamos por todos. Y hacemos una cadenita. Dejamos uno sin tejer, vamos al siguiente y hacemos de nuevo lo mismo. Hebra,
y pasamos por todos y hacemos una cadenita. Y ahora sí, en el último punto tomamos hebra y en el último punto, no se olviden, va una media vareta, que es pasando por los 3 al mismo tiempo. Una cadena de subida que apretamos, no hace falta que sea alta. Si ustedes notan, yo puse 10 puntos, pero grupos nos quedan 1, 2, 3, 4 y los 2 puntos, digamos, de las puntas. O sea, que es como si tejiéramos la mitad de los puntos, digamos así, porque el resto son cadenas de separación, por eso va muy rápido. Ahora, ¿cómo sigue esto? Damos vuelta el tejido. En el primer espacio que se hace ahí, entre la media vareta del final y el primer grupo, metemos la aguja, sacamos y hacemos un medio punto. Y una cadenita más de subida. O sea que el único momento que tenemos que prestar más atención es en la primera vuelta, o mejor dicho en la segunda, porque la primera es de medios puntos, en la cadenita de atrás. Y después ya nos va llevando solos. Ahora, quiero que presten atención. Este es el grupito. ¿Ven? Acá está el grupito y acá está la separación. ¿Ustedes dónde tienen que meter la aguja? Acá, en este agujerito que se hace solo. Ahí. Meten, sacan, hacen la cadena y ahí enlazan y hacen un medio punto, digamos, pero con todas las hebras de la cadena, de la aguja. Y una cadenita. Nuevamente. ¿Ven que ahí está el punto, el grupo? Meten ahí, en el huequito que se forma ahí. Ahí. Meten, sacan, toman hebra, meten, sacan y pasan por todos. Y una cadena. No se olviden de la cadena. Nuevamente, acá está el grupito. Ahí que se forma solito. ¿Ven? Ahí que se forma solito el agujerito. Ahí hacen la cadenita y después hacen una media vareta, pero tomando todos los puntos de la aguja y una cadenita al aire. Nuevamente, ahí está el grupo y ahí queda el huequito. ¿Ven? Ahí se los abro para que lo vean bien. Ahí meten, sacan, hacen la cadenita y después hacen una media vareta, cerrando todos los puntos de la aguja y una cadena. Y acá llegamos al último punto. El último punto es el medio punto que uno hace de subida. Ahí hacen una media vareta. Ahí, media vareta y se terminó. Una cadenita, ajustan y dan vuelta al tejido. Y nuevamente, en el primer hueco, un medio punto y una cadena. Eso es para darle altura. Ahí. Ahí. Meten, sacan, cadena, enlazan, pasan y pasan por todos. Y eso es todo el punto. Vean lo sencillo y lo rápido que es. Y encima crece muy lindo. Alrededor de 1 centímetro por vuelta. Obviamente todo dependerá del hilado que vayan a usar y la aguja. Pero encima crece bastante rápido. Les muestro por última vez. Ahí tienen el huequito. Meten, sacan, hacen la cadena, toman lazada, meten, enhebran, pasan hebra y pasan por todos y una cadena. Y en el punto final hacen una lazada y acá en este huequito que queda por el medio punto hacen una media vareta y ahí nomás hacen esa cadenita para trabar. ¿Ven? Y así les va quedando el punto.
es indistinto, no tiene derecho, no tiene revés, porque uno va y viene, así que es exactamente igual del derecho que del revés. Queda muy, muy, muy bonito. Ustedes fíjense que acá hice 3 vueltas y esto es exactamente 3 centímetros y medio aproximadamente. No se olviden que tenemos una vuelta de medios puntos, que eso va también. Entonces crece muy rápido. Muy bien. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es no menos de 20 puntos para hacer una muestra y traten de hacer al menos 10 vueltas, que van a ser aproximadamente 10 centímetros. 10 vueltas más la de medios puntos de inicio. Hacen una muestra, yo ya acá tengo mi muestra. En este caso la ven grande porque la hice con 26 puntos, no sé por qué, pero bueno, 26 puntos y di 10 vueltas. ¿Ven? Acá 10 vueltas más la de medio punto, y acá hice una de medio punto final por hacerla. Me dio 11 centímetros. ¿Ven? Que crece muy rápido. Muy bien. Una vez que ya tienen la muestra, ahí tienen que tomar ustedes sus medidas. Ver cuántos puntos entran en 10 centímetros. Tómenlo a partir de la finalización del grupo, ¿sí? Ahí hasta acá. Ahora, ¿cómo miden los puntos? Cada grupo pertenece o corresponde a 2 puntos. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tan sencillo. Cada grupo son 2 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Si ustedes se fijan, son 10 centímetros. Y de alto es muy sencillo. Esta vuelta de medios puntos en realidad la hice por hacerla, pero ahí son 10 vueltas más la de... Se me apagó la luz. Más la de medios puntos. Y son exactamente 10 centímetros. Muy bien. Continuamos ahora con los cálculos. Muy bien. Entonces tenemos la muestra, ya sacamos cuántos puntos y vueltas tenemos que hacer. Y ahora vamos a nuestros cálculos. Como yo les dije, voy a hacer algo mucho más chiquito para mi nietita, Cata. Y entonces tomé 10 centímetros, son 14 puntos, y 10 centímetros de altura son 10 vueltas. Este es mi planito. Así es como vamos a hacer la construcción. Se hace todo en una sola pieza, empezando de abajo hacia arriba. Y después vamos a separar a esta altura, en este caso son 21 centímetros, vamos a hacer las separaciones y vamos a tejer por separado la media espalda, la media delantera, la media espalda y la otra media delantera. Es lo único que vamos a hacer por separado y después unimos los hombros. Esto es la sisa. En mi caso, yo acá dejé 3 centímetros nada más. En mi caso yo dejé 6. Yo les recomiendo hacer de 6 a 8 centímetros de cavidad, de axila, si lo quieren así, para que sea algo cómodo. No se olviden que al ser un cardigan, no va tan al cuerpo, es algo que posiblemente utilicemos con un abrigo abajo, o alguna ropa un poco más gruesa, no necesariamente con una simple blusa o camisa. Entonces tiene que darle un poco de holgura a la cuestión. Entonces yo les recomiendo entre 6 y 8, ustedes fíjense que es exactamente lo que a ustedes les conviene. 12 centímetros de altura de sisa, que son 12 más 12 del otro lado, porque esto después se cierra. Ahora les voy a mostrar un molde en tamaño real. 24 más los 3 van a ser 27 centímetros de circunferencia a la altura del hombro. ¿Cómo se toma esa medida? Esa medida se toma a la altura del hueso del hombro,
rodeando nuestro brazo. Y a eso le dan la holgura que ustedes quieren. Muy bien. Esta es obviamente la medida de la circunferencia total. ¿Por qué? Porque si yo tengo 25 de frente, tengo otros 25 de espaldas. 25 más 25 son 50. Entonces, en total vamos a tejer 33 centímetros, pero a los 21 vamos a hacer todo junto. Y los últimos 12 centímetros los vamos a hacer por separado. Entonces, sacan los cálculos, ponen los puntos que les corresponden y tejen en forma recta la cantidad de centímetros que ustedes necesitan, en mi caso 21. ¿Cómo sacamos los cálculos? Acuérdense que es una regla de 3 simples, muy sencilla. Tengo 50 centímetros, 50 por 14 dividido 10. Estos 3 centímetros, 3 por 14 dividido 10. Los 11 centímetros del hombro, 11 por 14 dividido 10. Y los 22 de la espalda, 22 por 14 dividido 10. Ahora, algo a tener en cuenta. Yo necesito números pares de puntos. 70 puntos, ideal, medio 70 redonditos. Acá me dio 4,2, lo redondeo a 4. Acá me dio 15,4 y lo normal es que como da menos de 0,5, uno redondee para abajo y sean 15. Pero en mi caso, como en esto par, preferí hacerlo con un punto más, 16, porque si no ya me iba a 14. Entonces preferí un puntito más, 16. Y acá todo lo contrario, 30,8, pero yo me lo dejé en 30. En realidad deberían ser 31, pero si no ya me iba a 32. Preferí hacerlo 30. ¿Cómo lo compruebo? 4 más 4, 16 más 16 y 30. ¿Por qué 4 más 4? Porque son 4 más 4. 16 más 16 y 30 acá. Todo eso tiene que sumar los 70 puntos. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos a la parte de las vueltas. A mí me dio que 10 centímetros son solamente 10 vueltas. Bueno, acá les puse el coso, pero claramente no tiene mucho sentido. Pero 21 puntos son 21 por 10 dividido 10. Por 10 y dividido 10 se anulan, entonces quedan 21. Pero si a ustedes les da 14, pónganle, entonces 21 por 14 dividido 10. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En mi caso, voy a poner 70 puntos y voy a tejer todo recto durante 21 vueltas. Que en este caso, como es impar, voy a hacer 22. ¿Por qué? Porque así termino de este lado. Pero es indistinto, es por una cuestión personal. Podría terminarlo tranquilamente en 21. Sin ningún problema. Ahí no hay problema de si son pares o impares. En los puntos sí. Muy bien. Entonces, si ya tienen todo claro, les voy a mostrar en tamaño real. A ver, que voy a acomodar un poquito la cámara. La voy a alejar ahí. A ver si ahí se ve bien. Se ve bastante bien, no entero, pero a ver. Se ve bastante completo. Muy bien. ¿Ven cómo yo hice? Son papeles reciclados. ¿Qué hice? Acá, eso para que ustedes vean que lo pueden hacer para ustedes. Yo de hecho tengo uno en tamaño real. Ven que tiene 25 centímetros de frente, 2 frentes. Y acá obviamente tiene otros 25. Tiene todas las medidas, todas las medidas. ¿Ven? Esta es la espalda. El saco le quedaría así. Por lo menos lo que es el cuerpo del saco. De las mangas vamos a hablar después.
Ahora es solamente el cuerpo. Yo les recomiendo que hagan, de ser posible, ya ven que con papel y cinta pueden armarse un molde muy sencillo con las medidas necesarias y ya. En este caso yo les voy a ir mostrando sobre este molde cómo va a ir quedando y cómo va a ir creciendo. Es nada más que para eso. Muy bien, entonces yo ahora voy a tejer recto hasta llegar acá. Una vez que llego acá, les muestro cómo continuar el resto de las partes, que ahí son 3 partes. Muy bien, nos vemos en un rato. Bueno, muy bien. Acá estamos ya con toda esta parte que está avanzada. Como verán, puse mi tejido sobre el plano. No se ve este último pedacito, pero bueno, les aseguro que va perfecto, va de altura. Le podría haber hecho si quería una vueltita más, pero al final le hice las 21 que les había dicho. Muy bien, es momento de poner los marcadores de puntos. Ven que coinciden perfecto. Y ahora les voy a explicar exactamente cómo y dónde poner nuestros marcadores de punto. Pero les quería mostrar cómo llegué hasta acá y ahora nos falta tejer este pedazo, este otro pedazo de acá. A ver que les muestro. Este otro pedazo de acá y este otro pedazo de acá, que es igual al de este de acá. Eso sí, se hace por separado. Después esto se une ahí. Después les voy a explicar bien cómo con la costura, pero hay que sacar un pequeño calculito donde se cose de acá. También se cose este pedazo de acá, no entero, para que esto vuelque. Y ya tenemos muy avanzado nuestro saco. Hasta acá está todo perfecto. Ahora nos toca separar estas partes, pero como ven nos quedan estos huecos que yo les dije que en este caso, porque es para un bebé, con 3 centímetros estamos bien, para un adulto entre 6 y 8 centímetros. Esos 3 centímetros son 4 puntos. Tenemos media delantera de 11 centímetros que me dio 15,4, pero como yo necesito números pares de puntos, son 16. Estos 22 que son la espalda me dio exactamente 30 puntos. Y los otros 11 de la otra media espalda, que obviamente son 16 con 4 de separación. Entonces yo ahora les quiero explicar cómo contar los puntos y sobre todo para hacer la separación. Entonces, yo terminé acá, no corté la hebra porque yo ahora voy a seguir tejiendo este pedazo con esta misma hebra, no la voy a cortar. Bajo ningún concepto corto esta. Primero porque así me evito un nudo y sobre todo evito tener que esconder hebra de final y de inicio. Son 2 hebras menos que no justifican. Acá yo ya puse la separación, esto viene a ser la separación de bajo axila. Entonces, como les dije recién, mi media espalda de 11 centímetros corresponden a 16 puntos. ¿Cómo los cuento? Muy, muy sencillo. Cada grupito corresponde a 2 puntos. Acuérdense que hacemos una cadena, una media vareta que cierra todos los puntos juntos y una cadena más. Son 2 puntos. Entonces, esto no lo cuento por ahora. Yo dije que tienen que ser 16 puntos. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, el de inicio 15 y uno de acá 16. Entonces yo termino en esta parte, no en esta parte de este grupo. ¿Ven? Ahí.
Si ustedes se fijan ahí, son 2 cadenas, 1 y 2 en la primera. Entonces, repito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, más la que tenía acá 15, más esta 16. Después tengo que separar 4 puntos, lo mismo. Un solo grupito son 2 puntos, más el punto que me quedó, que acá había usado uno solo de los 2, más uno de acá. Acá me queda otro suelto, que también hago como el de inicio. Yo, para que les sea mucho más fácil, son 30 puntos. Este no lo cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Más este de acá, 29, más uno más, 30. Acá lo mismo, un solo grupo son 2, más uno de acá, más uno de acá. Y por último, los últimos 16, lo mismo. Este me queda en stand-by. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, más este de acá, más el del final, 16. Eso es todo. Más fácil imposible, se cuentan de 2 en 2 y ya. Y yo ahora lo que tengo que hacer es trabajar en forma recta. Les voy a mostrar una vuelta, ya que es cortita, como para que vean cómo hacer para cortar ahí, pero es exactamente igual que como hicimos durante todo el tejido hasta esta parte. Acá yo ya hice mi cadenita, digamos, de cierre. A ver, que está retorcida, ahora sí. No, ahí. Entonces hacemos como siempre, medio punto, cadena. Me voy a hago cadena y la media vareta que cierra con todo junto y una cadena. Cadena, la media vareta que cierra todo junto y cadena. Nunca se olviden de hacer la cadena de finalización de cada punto, porque es como hacer una reducción de puntos. En vez de 2 le van a quedar 1. ¿Se entiende? Entonces nunca se olviden. Entonces seguimos hasta el final. Si les gusta todo lo que les enseño, por favor, me ayudarían muchísimo si se suscriben al canal, si me dejan un comentario, si es lindo mejor, pero si no, que sea una crítica, a lo mejor me equivoco o repito mucho, o no sé, algo. Cualquier cosa que ustedes hagan o digan a mí me ayuda muchísimo. Pero sobre todas las cosas, que se suscriban al canal y que vean completos mis videos. Muy bien, ahí llegué al último grupo y yo tengo que terminar acá, en este punto. Entonces, ¿qué hago? Tan sencillo como una media vareta, igual que hacíamos al final de la hilera. Ahí, a ver que justo tengo el marcador. Vamos a sacar el marcador para que no moleste. Ahí. Si les cuesta mucho meter la aguja en el agujerito, lo pasan por ahí, no pasa nada. Pero queda mejor agarrado si enganchan bien. Hacen su media vareta, una cadenita que ajustan, dan vuelta y comienzan nuevamente. Ahí en el huequito, medio punto y cadena para dar altura. Y ahí continúan el tejido. Ven que es sumamente fácil, no me pueden decir que no es fácil, no pueden decir que no es fácil. Entonces, según los cálculos que ustedes hagan, en mi caso solamente tengo que hacer 12 vueltas, voy a hacer 12 vueltas y ahí sí corto mi hilado. Después, estos puntos no se tejen. Entonces después yo tengo que tejer de acá a acá 12 vueltas. Termino, corto el hilado. Nuevamente, estos puntos no se tejen. Tengo que tejer de acá a acá 12 vueltas, termino y corto el hilado.
Una vez que tenemos eso, ya tenemos todo el cuerpo terminado. El cuerpo, espaldas y delanteras terminado. Miren lo fácil que es. Una vez que terminamos eso, nos queda solamente coser el pedacito de hombros, que yo después les voy a explicar exactamente para hacer ese pequeño calculito, muy sencillo. Les voy a explicar cómo hacer la costura lo más invisible posible, como vieron que les mostré en mi propio saco. Hacemos las vistas, que las vistas se hacen toda entera, cuello, vistas delanteras y la parte inferior, todo entero. Y después hacemos las mangas, eso si quieren, claramente. El mío tiene mangas, si ustedes no quieren, le hacen una terminación a la sisa, si quieren, si no queda muy prolijo igual. Y ya está. Muy bien, entonces las veo cuando yo termino mis 3 partes. Así les enseño la costura y lo que son las vistas. Nos vemos. Acá ya tengo terminado, les mostré antes las 3 partes terminadas, las delanteras y la espalda. Bueno, yo ya se los había mostrado recientemente. Muy bien, ahora nos toca coser los hombros, pero no todo el hombro, no, ¿ven? Porque esto tiene que quedar así. Ahora le vamos a hacer las vistas después que cosamos el hombro. ¿Qué pasa? Este va a ser el contorno de nuestro cuello. Entonces no podemos coser todo el hombro, porque acá no tenemos una apertura de escote. Entonces vamos a coser una parte. ¿Qué parte? 2/3 partes. O sea, a la cantidad de puntos que ustedes tengan en la parte delantera, en la media delantera, la dividen por 3. Y 2 de esas partes la cosen y una parte no. En mi caso yo tenía 16 puntos. Esos 16 puntos dividido en 3 me da 5,33, que yo en mi caso elegí dejarlo en 6. Entonces tenemos 2, 4, 5, porque yo voy a coser hasta acá, hasta acá, me va a quedar libre, 5 y de la punta 6, entonces yo voy a coser esta parte. 5,33 por 2 vendría a ser 10,66, que son 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Porque yo dejé 6 para el otro. Muy bien, es mi caso, vuelvo a repetir, yo estoy haciendo algo chiquito para poder mostrárselos a ustedes y de paso le hago a mi nietita. Muy bien, este hombro yo ya lo cosí, ven que queda muy prolijito, casi imperceptible. Este es el revés, ven, queda muy prolijo. Entonces les voy a mostrar esta otra parte. Yo ya tengo mi aguja enhebrada para poder mostrarles. Se hace del derecho. Entonces yo aproveché para que vean, cuando terminé acá, no corté, o sea, mejor dicho, sí, corté, pero corté una hebra larga para poder aprovecharla para coser. Entonces, ¿yo qué hice? Terminé acá, me pasé acá, ¿ven? Acá, para pasar el hilo, ajusto pero no aprieto. Y ahora me voy a las cadenitas. Ustedes ven las cadenitas. ¿Se ven ahí? Yo me voy a meter por la primera cadenita y voy a salir por la segunda cadenita. Ahí. Paso toda la hebra. No ajusto pero no aprieto. Y ahora me voy a ir acá, a esta primer cadenita, y voy a hacer lo mismo. Entro por una cadenita y salgo por la de al lado. Ahí. Insisto en apretar, pero no ajusto. Ajusto, pero no aprieto, perdón. Ahora, ustedes ven que esta
la hebra salió de acá, ¿ven? De acá. Entonces yo me vuelvo a meter por esa y salgo por la de al lado, ¿ven? Y ahí paso la hebra. Ahora voy del otro lado. Acá salió la hebra, ¿ven? La hebra como sale ahí. Entonces me meto por ahí y salgo por al lado. Nuevamente. Esta, ¿ven? Salió de acá. Entonces me meto por ahí y salgo por la de al lado. Así. Y nuevamente les muestro, esta salió de acá, entonces me vuelvo a meter por el mismo lugar que salió y me voy a la de al lado. Cada tanto, si ustedes quieren, si no se animan a llegar al final, ustedes sí van estirando con mucho cuidado, ¿ven? Hasta ir ajustando. ¿Se nota ahí? ¿Ven cómo se va ajustando? Ahí. Que ajuste, no que frunza. ¿Ven cómo va quedando? Muy bien, ahora aflojamos el último puntito, como para que podamos seguir. Estábamos acá. La última hebra había salido de ahí, entonces me meto y saco. Así van a llegar hasta donde ustedes marcaron el final del hombro. O sea, hasta acá. Este pedacito no. Bueno, espero que les haya quedado claro. Que cualquier cosa vuelvan para atrás el video, así no me extiendo tanto y lo vuelven a ver tantas veces si ustedes necesiten. Y no se olviden de suscribirse al canal, dejarme algún comentario, ¿por qué no un me gusta? O si no les gusta, no les gusta, pero suscríbanse, déjenme comentarios. Bueno, yo termino este hombro y les muestro cómo tomamos los puntos para hacer todas las vistas. Nos vemos en un ratito. Acá ya, como pueden ver, terminé de coser los dos hombritos. Ya estamos listas para continuar con lo que son las vistas. Las vistas. Vamos a levantar puntos todo alrededor con la misma aguja que estuvieron tejiendo hasta acá. Ahora, después vamos a hacer una cierta cantidad de hileras que calculo que para bebé le haré 3 o 4. En mi caso, para mí, yo me hice 10 vueltas. Y otra cosa a tener en cuenta, la vuelta donde yo levanto todos los puntos, la hice en mi saco con la misma aguja que hice todo el cuerpo, que en ese caso ya les expliqué, lo hice con la aguja 5, pero a partir de la segunda vuelta, o mejor dicho, después de que hice toda la vuelta de levantar los puntos, las 10 vueltas de las vistas las hice con una aguja 2 números menos, o sea, en vez de 5, 4. ¿Por qué digo 2 números? Porque la intermedia sería 4 y medio. Entonces, no con 4 y medio, sino con 4. A mí me gustó así. Ustedes lo pueden hacer todo en la misma aguja o pueden hacerlo con un punto menos, en vez de 5 con 4, en vez de con 4 con 4 y medio. En este caso creo que lo voy a hacer todo con la misma aguja que tejí todo el tejido, que es la número 4 y medio, pero seguramente lo iré probando. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que levantar puntos. Vamos a empezar desde más o menos la mitad del cuello. Vamos a ir tejiendo todo del derecho. A ver, les voy a mostrar. Vamos a empezar, este es mi derecho. Vamos a empezar por acá, por la mitad. Vamos a tomar todo por acá. Vamos a hacer la esquinita esta.
Pasamos todo por el frente, nos vamos a toda la parte de abajo, hacemos esta otra esquinita, después pasamos por todo el otro frente, esta es la esquinita del otro escote, pasamos por esta parte de acá y terminaremos donde empezamos, que es acá. Todo en una sola pieza y toda del derecho. ¿Está claro? Toda del derecho y toda en medio punto. Entonces, vamos a tomar hebra. A ver, acá tengo mi hebra. Muy bien. Entonces, acuérdense, del derecho. Donde ustedes quieran, arrancan aproximadamente en la mitad, no tiene que ser tan exacto. Toman hebra, pasan, toman las dos hebritas, así les queda muchísimo más seguro. Sueltan la hebra corta, la sueltan para seguir tejiendo claramente con la del ovillo. Suben con una cadenita, ajustan la hebra corta. Y ahora lo que van a hacer es en el mismo lugar, hacen un medio punto. Y ahí pueden poner un marcador de puntos, cualquiera. No tiene marcador de puntos, le ponen un clip de papel, de esos de papel, o le pueden poner un hilito de color, da igual. Esta hebra la pueden ir escondiendo o la rematan después. Muy bien. Entonces, tienen que hacer, en esta parte de acá, tenemos todas las cadenitas, así que vamos haciendo un medio punto en cada una de las cadenitas. Eso no tiene dificultad ninguna. Acuérdense que lo levantan con la misma aguja con la que venían tejiendo. Después ustedes en las vueltas siguientes pueden elegir hacerlo con aguja más chica o con la misma. Eso queda a criterio de cada una de ustedes. Acá tenemos la cadena normal. Acá hacemos... A ver, perdón. Tomé mal el punto. Ahí. Ahí ya hice lo que es la mitad del escote. Ahora llegamos acá a la unión, entonces seguimos, tenemos las cadenitas ahí que nos indican sin ningún problema. Hacemos un punto por cada cadena sin ningún problema. Ahí. Eso no es ningún tipo de dificultad. Ahí. Llegamos acá a la esquinita. Acá en la esquinita vamos a hacer 3 medios puntos. ¿Por qué? Porque necesitamos que se marquen bien las esquinas. Entonces hacemos 3 en ese puntito de ahí. ¿Ven? Así quedan bien marcaditas las esquinas. Igual en la medida que vayamos avanzando se va a notar más. Bueno, ahora llegamos a la parte esta de los costados. Y acá viene el truquito. Muy bien, tenemos huecos y tenemos esos medios puntos de subida, ¿se acuerdan? Una cosa es cuando terminábamos con media vareta y otra cuando subíamos con un medio punto y una cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El truquito. Para que esto no se ondule, vamos a hacer uno sí, uno no. Uno sí, uno no. ¿A qué me refiero? A los huecos, todos. Pero los medios puntos son los que vamos a hacer uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Entonces, arrancamos acá. Vamos a hacer 2 medios puntos en los huecos. Y en este medio punto vamos a hacer 1,
2 medios puntos. Y como dijimos que en uno sí y en otro no, a ver que se me trabó ahí. Como dijimos que en uno sí, en otro no, y en este hicimos, en este no. Y nos pasamos directamente a este otro y hacemos 2. En este sí, porque en el anterior no hicimos. En este 2. Y en este no, porque hicimos en el anterior. Hacemos 2. En este sí, porque en el anterior no hicimos. Y en el siguiente no vamos a hacer. Entonces, todo lo que es costados es en cada hueco de las medias varetas son 2 medios puntos. Y en los medios puntos de subida, en uno sí, en otro no. En uno sí, en otro no. En uno sí, en otro no. Fácil. Cuando llegamos a la esquina, vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta otra. Vamos a hacer 3 medios puntos en ese mismo punto. Para poder girar. ¿Ven cómo queda? Para poder girar. Y acá, ¿se acuerdan que cuando arrancamos con la vueltita de medios puntos tomamos la hebra de atrás? Entonces nos quedó la cadenita completa. Miren qué hermosura la cadenita para tomarla. ¿Ven? Entonces toman un punto por cada una de las cadenas. Pasan, 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 pasan. Llegan a la punta. ¿Qué hacen? 3 medios puntos en el punto de la esquina. Y volvemos al otro costado. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en este de acá. En los huecos de las medias varetas vamos a hacer 2 medios puntos. Y en los huequitos chiquitos de los medios puntos de subida vamos a hacer en uno sí, en otro no. En uno sí, en otro no. Fácil. Seguimos, seguimos, seguimos. No se olviden de hacer los 3 medios puntos en el punto de la esquina. Seguimos por este pedacito que habíamos dejado del escote, más la parte del escote del cuello y llegamos a nuestro marcador y cerramos con un punto deslizado. Muy bien, entonces hago todo eso y nos volvemos a ver para mostrarles cómo se hacen las vistas. Nos vemos en un ratito y no se olviden de suscribirse. Bueno, yo ya di mi primer vuelta. Vean la prolijidad, como no queda ondulado para nada. Lo pongo así, a ver si se ve mejor. No queda ondulado para nada con esa técnica, ese truquito que les di, muy importante. De hacer 2 y 1, 2 y 1 en esta parte de acá y vean cómo no se ondula para nada. Muy bien, entonces ya di toda mi vuelta de medios puntos. Un datito importante que me olvidé de decirles antes. Vieron que en las esquinas hacemos 3 puntitos, 3 medios puntos en cada esquina. 2 acá y 2 esquinas acá abajo. En el puntito del medio les recomiendo que se pongan un marcador para no perderse. Porque ahora viene algo que es fundamental, que es ir dándoles aumentos. ¿Para qué es eso del aumento? Sencillo, para darles un efecto como está en mi saco. ¿Ven? Si ustedes ven, queda el aumento perfectamente alineado. ¿Ven? No sé si lo notan ahí. Perfectamente alineado. Y queda perfecto, obviamente, de los dos lados. Este es el derecho, claramente. ¿Ven? Entonces, para que no se pierdan, para que no hagan un aumento quizás no alineado, lo mejor es poner un marcador y así no se pierden. Ese detallecito les quería decir. Les vuelvo a repetir, no tienen tantos marcadores, usen un alfilercito de esos de los imperdibles, de los
alfiler de gancho, depende de dónde sean, un hilito de cualquier otro color, da igual. Pero ya les digo, en el del medio pónganse un alfilercito, un marcador para no perderse. Muy bien. Entonces yo acá ya di toda la vuelta como les había dicho. ¿Y qué voy a hacer? Sencillo, voy a sacar mi marcador que lo tenía como inicio. Y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí. Y ahí ya terminamos la primera vuelta. La vuelta, digamos, de preparación. Esta es la vuelta de preparación. Este es el momento donde ustedes, si quieren, pueden cambiar a una aguja menor o no. Yo voy a seguir con esta porque me parece que en este caso va a quedar mejor. Pero es a gusto de cada una. Y ahora vienen las vueltas de las vistas propiamente dicho. Yo les dije, en el mío hice 10 vueltas, pero hay que considerar que es de adulto. Para niño me parece que con 3, 4, 5 máximo van a estar bien. ¿Y cómo se teje en forma tubular? Entonces les voy a explicar cómo se inicia y después les explico cómo se continúa, porque no hay un cierre de vuelta. El último cierre de vuelta que tuvieron que hacer es este punto deslizado, nada más. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Van a subir con una cadena, van a ir al punto siguiente y hacen un medio punto, ¿sí? Y ahí van a poner un marcador. En esa cadena, digamos, que hicieron de separación, ahí van a poner el marcador. ¿Se ve? Muy bien. Ahí ponen el marcador y ahí lo dejan, se olvidan. Y el punto es tan sencillo como una cadena y un medio punto, pero dejando un punto de base. Ven que acá hice mi medio punto, lo dejo, paso al siguiente, medio punto, cadena. Dejo uno, medio punto, cadena. Lo mismo, paso uno, medio punto, cadena. Paso uno, medio punto, cadena. Todo igual. Paso uno, medio punto, cadena. Dejo uno, medio punto y cadena. Hago una cadena. Siempre hago una cadena. Y ahora llegué al punto de la esquina. ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Vamos a hacer un medio punto y una cadena, pero todo en el mismo lugar. Medio punto. Cadena y medio punto. Todo en ese mismo lugar. Y vamos a poner de nuevo el marcador donde hicimos la cadenita. Entonces ahí vamos a hacer después, a ver acá, entre los dos medios puntos, ahí vamos a hacer después cuando demos más vueltas, otra vez medio punto, cadena, medio punto. Entonces ahora hacemos una cadena, lo pasamos, medio punto, cadena, pasamos uno, medio punto. Y eso es todo el punto que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que fijarnos es que cuando llegamos a la esquina, en esa cadena primero va a ser en el punto del medio. Después, en las próximas vueltas, en la cadena, vamos a hacer otra vez medio punto, cadena, medio punto. Entonces doy toda la vuelta y les explico cómo continuamos. Acá hice, acá. Nos vemos
cuando llegue al final para mostrarles cómo hacer para que el tejido no tenga cierre, sino que tenga todo en forma tubular. Nos vemos al final de la vuelta. Una vez más, la esquinita y a su vez cómo terminamos la vuelta. Entonces, acá ya hice mi cadena, dejo un punto, estoy en la esquina, hago mi medio punto, hago una cadena, voy a cambiar el marcador, ahí, y hago el otro medio punto. En ese mismo punto, una cadena, paso uno sin tejer, y así seguimos hasta el final. Les muestro cómo es la unión, o mejor dicho, cómo llegamos al final de la vuelta sin hacer una unión propiamente dicha, y continuamos como si no hubiéramos terminado la vuelta. Les vuelvo a insistir, hagan la cantidad de vueltas que ustedes consideren y les guste. Yo ya les digo, en este caso seguramente haré unas 3 o 4 vueltas en total, o sea, esta es mi primera, haré 2 o a lo sumo 3 vueltas más. En mi caso hice 10 vueltas. Bueno, acá estoy llegando al final, hago una cadena y normalmente nos uniríamos con un punto deslizado, ¿sí? Pero no, vamos a hacer un medio punto, ahí donde hicimos esa cadenita, y continuamos. Hacemos cadena, vamos a poner el marcador ahí donde está la cadena, ahí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un medio punto en cada uno de los huecos. Ya no tenemos que andar ni contando nada. Vamos a los huecos, hacemos cadena, vamos al otro hueco. A ver si se ve bien ahí. Cadena, vamos al otro hueco. Cadena, al otro hueco. Cadena, al otro hueco, cadena, al otro hueco, cadena, y llegamos al marcador. Y ahí, ¿qué hacemos? Hacemos medio punto, cadena, pasamos el marcador para no perdernos, más que nada por eso. Y hacemos un nuevo medio punto ahí mismo. Cadena, pasamos al hueco, cadena, y así la cantidad de vueltas que ustedes quieran y decidan. ¿Ven? Que queda perfectamente bien alineado y marcada la puntita. Queda precioso el punto, muy prolijo. Insisto, dan la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Y yo seguí con mi aguja, ustedes pueden hacerlo con una aguja más pequeña. Muy bien, con esto, con la cantidad de vueltas que ustedes decidan, ya podemos dar por terminado el saquito, el chaleco. Si lo quieren sin mangas, ustedes hacen la cantidad de vueltas, rematan, después van a terminar donde empezaron, o sea acá, rematan el hilo, cortan, y si quieren lo pueden dejar así sin mangas. Acá le pueden hacer una terminación igual que le hicieron a las vistas, levantando los puntos de la misma manera. Acuérdense, 2 en cada hueco, y en el medio, en los medios puntos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿sí? Ahora, las que quieren mangas, nos vemos cuando termine de hacer las vistas y les enseño cómo tomar los puntos, que ya medio que lo están sabiendo, pero se teje distinto.
se teje distinto. Es el mismo punto, pero le da otro efecto porque se teje tubular. Y le da otro efecto totalmente distinto. Parece otro punto. A ver si se los puedo mostrar en mi saco. ¿Ven? Le da otro efecto totalmente distinto, así como oblicuo. No sé si se aprecia. Porque este, que es el frente, ustedes ven que las varetas van hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Ese efecto se lo damos porque vamos y venimos con las vueltas. Esto se teje en forma tubular, entonces queda como en diagonal. Y eso es porque lo hacemos en forma tubular. Pero ¿cómo lo hacemos? Eso lo vemos cuando hacemos las mangas. Ah, y otra cosita. Les voy a enseñar cómo hacer las disminuciones. Se nota un poquitito, apenas. Pero tiene disminuciones. No se empieza con la misma cantidad de puntos arriba que abajo. Entonces les enseño cómo calcular esas disminuciones, cuántos puntos tienen que disminuir y por sobre todas las cosas, cada cuántas vueltas. Entonces, las que están interesadas, nos vemos en un ratito. Verán que acá ya terminé con todo lo que es las vistas. Miren qué bonito y prolijito que quedó el cuello. Todas las vistas. Todo hasta abajo, ¿ven? Y ahora es el momento de las mangas. Yo ya adelanté una manga para que ustedes vean cómo queda. ¿Ven? Acá le doblé el puñito porque queda un poquitito larga, pero mi hija prefirió que la dejara así. Y aparte queda simpático con la manga remangada. Eso queda a gusto de cada uno. Todavía no terminé de emprolijar esta hebra, todas las demás sí. ¿Ven? Ahí tomamos los puntos. Acá tomamos los puntos y se tejió todo en tubular. A diferencia del cuerpo. Acuérdense que el cuerpo íbamos de ida y vuelta. Por eso le da un efecto, ¿ven? Como en diagonal, si bien es el mismo punto, le da un efecto diagonal que nada tiene que ver con el otro. Entonces parece otro punto, pero en realidad es exactamente el mismo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son las mangas. Como verán, la manga, ¿ven? Tiene un formato. ¿Ven? Tiene un formato. Acá tiene disminuciones que son casi imperceptibles, pero existen. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que tenga formita y que quede más cómoda. A mí me resulta más cómodo. Ustedes lo quieren hacer en forma recta y en la última vuelta, antes del puño, hacerle la disminución, queda a gusto de cada uno. Yo les voy a explicar cómo hacerla con forma. O sea, cómo se disminuye con este punto. Muy bien. Entonces pasamos a la segunda manga, que yo lo único que hice fue adelantar levantando los puntos. ¿Cómo se levantan los puntos? Igual que hicimos con las vistas. En esta parte de acá tenemos un punto por un punto, pero es un pedacito. En este caso eran 3 centímetros. En el caso de ustedes, yo ya les dije que era entre 6 y 8 centímetros a gusto. Y después acá pasa lo mismo que con las vistas. Eran 2 en cada agujero, 1 sí, 2 en cada agujero, 1 no, y así. Acuérdense, si no se acuerdan, vuelvan para atrás el video que se los explico perfecto. Muy bien, yo levanté todos los puntos y a mí me dieron 42 puntos, ¿sí? Les vuelvo a repetir, yo esto se lo estoy haciendo a mi nietita, pero pasó lo mismo cuando hice el mío. Entonces yo levanté los puntos, eran 42 puntos. Y tengo que llegar al puño a cierta
cantidad de centímetros. Entonces yo les muestro acá, por ejemplo, yo tengo 42 puntos y tengo que llegar a 22 puntos. ¿De dónde saco estos 22? Muy fácil. Me tomé el contorno, o en este caso de la bebé, el contorno del puñito, flojito, tampoco lo quería apretado, y me dio 15 centímetros. Hice mi cálculo, en mi caso la muestra me dio, acuérdense, 14 puntos, entonces hice mi cálculo de 15 por 14 dividido 10, me dio 22 puntos. Entonces, ¿qué hago? 42 que tengo acá, menos 22 a los que tengo que llegar, me da 20 puntos. A su vez, tomé la medida del largo, sin contar el puñito. Me dio 20 centímetros. Como a mí me daba 10 centímetros, las 10 vueltas, entonces 20 centímetros van a ser 20 vueltas. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo tengo que descontar 20 puntos en 20 vueltas. Pero acuérdense que para las mangas siempre se descuentan de a 2. Siempre. Porque si uno quisiera hacer, pónganle que no lo quieren hacer tubular y lo quieren hacer de ida y vuelta, se hace una disminución al inicio o una disminución al final. Siempre son 2 puntos por cada vez que uno le toca la disminución. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? No voy a disminuir un punto cada vuelta. Voy a disminuir 2 puntos en 20 vueltas. O sea que en este caso voy a hacer 2 puntos en una vuelta, 2 puntos en una vuelta, en la siguiente nada. 2 puntos en la siguiente vuelta, 2 puntos en la siguiente nada. O sea, en la próxima vuelta yo voy a tener, acuérdense que cada grupito es de 2 puntos. Acá. Cada grupito es de 2 puntos. Entonces yo tengo 21 grupos. Justo no me anda. 21 grupos. Cuando tenga que disminuir me van a quedar 20 grupos. En la siguiente voy a volver a hacer 20 grupos. En la que le sigue voy a tener 19 grupos y voy a repetir esa de 19 grupos. En la que le sigue 18 grupos y después voy a volver a hacer 18 grupos. ¿Se entiende? Así hasta llegar, en este caso son 22 puntos, van a ser 11 grupos. ¿Sí? Voy a seguir así hasta tener 11 grupos. Voy a hacer la repetición de los 11 grupos y después hago mi puñito. Muy bien. Entonces yo ya, como les dije antes, levanté los puntos y ya sé que tengo 42. ¿Yo qué hice? Levanté los puntos, hice mi primer vuelta de los grupitos tal cual lo hicimos en todo el cuerpo. Muy bien. Entonces, ahora empieza la disminución. Entonces, si yo acá tenía 21 grupos, al terminar la vuelta de disminución debería tener un grupo menos, o sea, 20. Entonces, hago la disminución, saco mi marcador. ¿Cómo es la disminución? Ingreso por ahí. Comienzo el punto. Y en vez de terminarlo acá, ¿se acuerdan que uno metía, sacaba hebra, en fin? Va al grupo que le sigue. Entonces, de los 2 grupos hacemos un grupo. Y después seguimos todo normal. Acá acuérdense de poner el marcador para no perderse. De todas formas van a ver que al final de la vuelta va a haber una diferencia de altura. Entonces hago
toda la vuelta, contamos los grupitos como para demostrarles que realmente me quedan 20. Bueno, muy bien, acá terminé mi vuelta de disminución, acá tienen la disminución, vamos a contar los grupos. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 acá. Entonces, ¿qué hago? Hago una nueva vuelta con los 20 grupos y en la siguiente voy a hacer otra disminución y me van a quedar 19. Entonces, hago una vuelta más, así les vuelvo a mostrar la disminución y después les explico ya lo último. Bueno, muy bien, acá ya llegué a la segunda vuelta que correspondía a la última disminución. Ven acá, si se dan cuenta, por si se pierden, acá ven cómo está como cruzadito. Esta es la disminución, esta es la vuelta sin disminución. Muy bien, acá tengo mi inicio, entonces vamos a hacer una nueva disminución. Les voy a mostrar de nuevo cómo es la disminución para que les quede claro. Iniciamos el punto acá, pero en vez de terminarlo ahí mismo, lo terminamos en el siguiente. Entonces hacemos de 2 grupos, hacemos 1. Entonces ponemos el marcador y continuamos normalmente. No tiene mayor ciencia, solamente el truquito de cómo es que se disminuye. Entonces, van a continuar de esa manera haciendo la cantidad de descuentos, o mejor dicho, disminuciones que sean necesarias. Supongan que acá están en el final de su manga. ¿Cómo hacen para que les quede bien alineado? Muy sencillo. Hacen un punto deslizado ahí y ya quedó nivelado. Y si lo prefieren, lo que también pueden hacer es, en vez de hacer un punto deslizado, hacen un medio punto y después acá un punto deslizado. Y también les queda nivelado. ¿Ven? Queda perfectamente nivelado. No tiene mayor ciencia. Entonces, después les voy a mostrar la manga. Después, ¿qué hice yo? Una vez que llegué al largo deseado, levanté todos medios puntos, igual que hicimos con las vistas, y después hice 4 vueltitas, que fueron la misma cantidad de vueltas que hice en las vistas, 4 vueltitas de un medio punto, una cadena, un medio punto, una cadena, también en forma tubular, igual que como hicimos las vistas. Entonces no justifica que yo me extienda demasiado en ese detalle, porque ya está todo explicado. Si tienen alguna duda, vuelvan para atrás el video. Y ya con eso concluimos. Una vez que tengan todo hecho, en mi caso, yo no me puse ni me pienso poner ningún tipo de botón. No era eso lo que yo quería, ni lo que yo buscaba, ni mucho menos. En el caso de este saquito o tapadito, mi hija me pidió que le ponga botones, así que después le colocaré algún tipo de botón, 3 o 4 botones. Ya veré bien dónde y demás, pero eso queda a gusto de cada una. Así que hasta acá llegamos con toda la explicación. Creo que les he tirado montones de secretos, de tips y demás. Si les queda alguna duda, por favor escríbanme.
Si les gustó el video, por favor me ponen un me gusta. Si no les gustó, en fin, también me lo pueden comunicar. Cualquier cosa, cualquier comentario o cualquier acción que ustedes tomen, a mí me ayuda un montón. Aunque parezca mentira, me ayuda un montón. Entonces pido que se suscriban al canal, no se olviden que voy a seguir subiendo contenido de distintos tipos. Ya tengo pensado hacer en conjunto con este tapadito un gorrito para bebé. En este caso lo voy a hacer para bebé, después seguramente haré alguno para adulto, pero ya tengo pensado hacer un gorrito en conjunto con este tapadito porque bien lo merece. Nos vemos en un próximo video. Cuídense y nos vemos. Chao.